Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a la clase. Formalmente saludados. Esto fue lo último que vimos, que es la parte de gestión de usuarios, administración de usuarios, y ahora nos vamos a meter en otras de las actividades que se realizan, las funciones que tiene el sistema operativo, que es la administración de archivos. Una de las características importantes que tiene GNU Linux, que ya lo habíamos comentado varias veces en la clase, que para GNU Linux todo es un archivo. Y eso es importantísimo que lo entendamos. Esto nos permite tener una visión estática de nuestro sistema operativo y el hardware que este controla cuando analizamos el contenido de estos sistemas de archivos. Todo lo que es hardware en GNU Linux lo ve y lo maneja como si fuese un archivo. Vamos a ver que hay distintos tipos de archivo, ¿sí? Cada uno tiene sus funcionalidades, pero lo importante es que el concepto que nos tenemos que llevar bien en claro es que en GNU Linux todo es un archivo. Veamos algunos ejemplos. En el directorio /dev vamos a encontrar muchos archivos que son dispositivos de hardware. Vamos a encontrar, por ejemplo, el SDA1. Ese archivo representa la primera partición del primer disco SATA. Vamos a ver que GNU Linux tiene una forma de enumerar el hardware. De esa manera es mucho más fácil poder identificar el nombre del archivo que está asociado al hardware. La S es de SATA, la D es de disco, A es el primer disco y 1 es la primera partición de ese disco. Entonces, si yo leo SDA1, entiendo que eso es un disco SATA, es el primer disco SATA de mi computadora y que el 1 me indica que esa es la primera partición de esa computadora. Si ese disco tuviera más particiones, las próximas se enumerarían SDA 2, 3, 4 y la cantidad de particiones que tuviese ese disco. Si a ese dispositivo yo le agrego, si a ese equipo yo le agrego otro dispositivo, agrego otro disco SATA, el segundo disco se va a llamar SDV, de larga, orden alfabético. La primera partición del segundo disco va a ser SDV1. Si agrego otro dispositivo, SDC. Y así, a medida que voy agregando dispositivos, SATAs en este caso, me va a ir incrementando el tipo, la letra, ¿sí? Para identificar el dispositivo. Después hay dispositivos específicos, como por ejemplo, /dev /cd-rom, que hace referencia a la lectora de CD. Vamos a ver que hay dispositivos TTI, que hacen referencia a las terminales. Vamos a ver que hay alias que nos permiten identificar a los dispositivos de una manera más fácil de entender el nombre. Porque, por ejemplo, si yo quiero referirme al dispositivo, lo puedo hacer como /dev SD0 o como /dev /cd-rom, por ejemplo. Otro directorio muy interesante es el /proc. En el /proc está guardada toda la información de los procesos que hay en ejecución en el sistema operativo. Vamos a ver un tema posterior a este, justamente vamos a ver la parte de proceso, pero cada proceso que se dispara dentro del sistema operativo, la información asociada a ese proceso se guarda en un archivo, ¿sí? Dentro del directorio /proc. /proc es un directorio muy dinámico porque se guarda mucha información del hardware, se guarda mucha información de estadística y se guarda toda la información de proceso. Toda la información que está ahí adentro va cambiando con la dinámica de funcionamiento del sistema operativo. Y una vez que la computadora se apaga,
la información que está dentro del barra proc desaparece, ¿sí? Porque refleja el funcionamiento de la computadora. Y después tenemos otro directorio muy particular, que es el barra home, que es el directorio donde los usuarios van a poder almacenar, van a poder tener su espacio personal para poder almacenar los archivos que trabajen, crear su carpeta, sus directorios. La estructura del directorio por defecto que trae GNU Linux parte de lo que se llama un directorio raíz. El directorio raíz es una barra inclinada hacia la derecha, lo que normalmente se suele utilizar como la barra de dividir. Esa es la que se conoce como directorio raíz. De ese directorio depende toda la estructura del directorio del sistema operativo. Es una estructura jerárquica con forma de árbol, por eso que esto se lo conoce con el nombre de directorio, estructura de árbol invertido, porque justamente la raíz está arriba. Vamos a ver que hay una serie de directorios que son propios del sistema operativo. Vamos a analizar algunos de ellos. Cuando el sistema operativo se instala, crea esta estructura de directorio porque los necesita para funcionar. Vamos a ver algunos directorios en particular. Vamos a ver que, por ejemplo, el barra bin y el barra boot residen en el disco interno llamado barra dev barra SDA, que es el primer disco SATA en el cual se instala el sistema operativo y tiene la capacidad de poder bootear. GNU Linux me permite que yo ese directorio lo pueda montar en otro lugar, fuera del sistema operativo. Inclusive me permite que ante un servidor que está en funcionamiento y la capacidad de almacenamiento pasa a ser crítica, yo pueda mover tranquilamente parte de esa estructura, parte de un subárbol, como podría ser el home, a otro medio de almacenamiento y generar un punto de montaje y el sistema operativo sigue funcionando sin enterarse de lo que pasó por detrás. Por ejemplo, si yo tengo toda la estructura armada en el barra dev barra SDA, en el primer disco SATA, y el disco se me está quedando sin espacio, yo puedo agregar un segundo disco para darle mayor capacidad de almacenamiento al sistema y voy a tener un barra dev barra SDB. En el disco A, donde estaba el directorio home, defino un punto de montaje y le digo que el directorio home ahora está en el disco SDB. Y dentro del SDA, la estructura del directorio queda intacta, queda igual, aunque ese home físicamente esté en otro disco. Ahora que más o menos entendieron el concepto del punto de montaje, de que yo pueda desarmar la estructura de directorios que instala el sistema operativo y ponerla en distintos puntos de montaje, eso nos lleva a otro escenario muy interesante, que nos dejan bastante cerca de los esquemas de virtualización. Puedo tener 10 usuarios corriendo sesiones en un servidor con 10 sesiones de sistemas operativos emuladas, como si los tipos tuvieran 10 sistemas operativos instalados, cuando en realidad están usando el sistema operativo del servidor. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí. Bueno, eso, el esquema de terminal server es muy antiguo, ya terminales no se usan más. Eso fue lo que dio lugar a una tecnología mucho más moderna que es Docker. Docker hace exactamente lo mismo. Docker hace exactamente lo mismo. Cuando uno corre un Docker, lo que hace es enjaular un espacio del sistema operativo para hacerle creer a ese Docker que tiene un sistema operativo. Cuando en realidad lo que está haciendo es usar el sistema operativo del host donde está instalado Docker. Los recursos los está tomando de ahí.
Bueno, algunos directorios famosos. El barra ya lo explicamos. Es el directorio de raíz, es la base de todos. El barra etc. El barra etc, en este directorio se guarda todos los archivos de configuración de las aplicaciones y de los distintos servicios que esté corriendo el sistema operativo. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, Apache es un servidor web. Si yo instalo un servidor web, dentro del directorio etc tengo un directorio que se llama Apache 2, y dentro de ese directorio hay 2, 3 o 4 archivos de configuración, en los cuales son archivos de texto plano, con lo cual cualquier editor lo puedo abrir y modificar. Hago los cambios que tengo que hacer, reinicio el servicio y el servicio va a funcionar con los nuevos parámetros que yo le estoy indicando. Entonces, como administrador del sistema, una vez que nosotros armamos un servidor, que digamos, bueno, tenemos que armar un servidor con determinada funcionalidad. Vamos a armar un servidor que va a ser un servidor web, con lo cual vamos a instalar un Apache, que va a tener un servidor FTP para transferencia de archivos, y que a su vez va a ser un servidor de correo y un motor de base de datos. Necesito todos esos servicios corriendo en un servidor para X aplicación. Nosotros como administrador de sistema lo que vamos a hacer es instalar el sistema operativo del servidor, instalar cada una de estas aplicaciones, el servidor web, el servidor de correo, el motor de base de datos, el servidor FTP. Los vamos a configurar de la forma que nosotros necesitemos que eso funcione, y una vez que los servicios están hermanados, están perfectamente en armonía, que está funcionando todo como nosotros queremos, que hacemos toda la prueba, todo el test sobre esos servidores, una práctica primordial es hacer un resguardo del directorio etc. El resguardo de ese directorio barra etc a mí me va a asegurar que si mañana ese servidor físicamente se rompe, se daña, se estropea, explota, yo agarre otro hardware, instale otro sistema operativo de base, instale las 4 aplicaciones por defecto, el servidor web, el FTP, el servidor de correo y el motor de base de datos, y agarre la copia que yo resguardé del etc en un medio de almacenamiento externo, la vuelque a ese servidor, la vuelque al barra etc de ese servidor que acabo de instalar, y esos 4 servicios van a estar funcionando exactamente igual a cuando el servidor explotó. Bueno, el barra dep, ya lo estuvimos hablando, es el directorio donde se guarda todos los dispositivos en forma de archivos, que vamos a ver que son archivos especiales. Barra bin, barra user bin y barra sbin son los archivos binarios, son los programas ejecutables que tiene el sistema operativo. Vamos a ver que hay 3 carpetas. Y tiene su razón de ser. En el barra bin va a estar disponible todos los ejecutables que cualquier usuario del sistema operativo necesite y pueda utilizar para trabajar sobre el sistema operativo. En el sbin hay un conjunto de programas que requieren el privilegio de administrador, el privilegio de root. Entonces se los separa. Solamente root puede ejecutar esos comandos. Y el barra user bin son los archivos ejecutables que el usuario puede generar y guardarlos en esa carpeta específica. Bueno, el barra home, donde recibe los archivos de cada usuario del sistema, música, fotos, bla, bla. Más que todo configuraciones propias del usuario. ¿Se ve la consola, chicos, ahí? Si yo hago cd etc, voy a entrar dentro del directorio etc. Si yo hago un ls, voy a listar los archivos o carpetas que contiene el etc. Voy a mirar, por ejemplo, login devs. Esto es
un archivo. Ese archivo lo que hace es definir los parámetros de configuración del servicio login. Cuando arranca el sistema operativo, que termina de arrancar, nos muestra el login para que nosotros pongamos el usuario y la contraseña. Ahí adentro lo que tengo es la configuración de ese servicio. Configuración y definiciones de control para el paquete login. Son requeridos por el comando useradd, userdel, usermod, directorio mal, mailfield. ¿Cuál es el directorio donde van a parar los correos? El maildir, ahí hay un parámetro definido, ¿eh? Bueno, acá tengo todas las configuraciones de ese servicio en particular. Habíamos visto un par de comandos ahí arriba que ahora se los voy a mostrar. Uno es el comando do. El comando do lo que hace es sumarme la cantidad de espacio que está ocupando tanto los archivos como los directorios del lugar donde yo estoy parado, mostrándome el peso de cada uno y una suma del total. Si a este directorio uno lo comprimiera para poder sacarlo fuera de la PC y tener un recuerdo fuera, al ser archivo de texto el nivel de compresión es mínimo un 50%. Si yo hago mando, estima el uso de espacio de archivos. Se le pueden pasar una serie de opciones o indicarle algún archivo en particular. Si yo le dijera do-s, me muestra la suma. Si yo le digo -sh para que me lo muestre en un valor más amigable, me muestra la suma del directorio. Fíjense también que el do está tirando errores, porque dice que no puede leer estos directorios porque no tiene permiso. En realidad lo ideal sería que yo esto lo corriera como root. La otra cosa que quería mostrarles es esto. Me voy al /dev, estoy parado en el directorio /dev. Si yo hago un ls, veo que hay un montón de archivos que corresponden a hardware. Fíjense que tengo el SDA, ¿sí? Este es el primer disco, la primera partición de ese disco, la segunda y la partición lógica. Esta máquina tiene un segundo disco. Una preguntita, capaz, tiene que ver, pero no sé si tanto con esto. Que vos hablaste ahí de las particiones del disco y demás. En una instalación tradicional, ¿sí?, del sistema operativo en Linux, ¿qué me conviene? ¿Hacer las particiones antes de empezar o durante la instalación? Durante la instalación. Si detecta que tiene un sistema operativo instalado, busca el espacio libre para instalarse. Si detecta que tenés particiones, te da la opción de poder instalarte en una partición o en otra. Si detecta que tenés más de un disco, te pregunta en qué disco querés instalarlo. Volvamos al /dev. Si yo utilizo el comando affiliate que me dice de qué tipo es un archivo, si yo utilizo el SG0, me dice que es un archivo de tipo carácter. Y después tengo, bueno, el home, que ya lo conocemos, un directorio que se llama documentos, un directorio que se llama imágenes, música, software, video, las máquinas de VirtualBox, que esta es la forma en que yo organice mi home directory, mi ambiente de trabajo. Pero si yo le hago un LSA para decirle que me muestre todo, vamos a encontrar lo que son los archivos de configuración.